Hola chicos, mi nombre es Sofe, soy el director regional aquí en la Ciudad de México de Education and Migration Services Australia, EMSA. EMSA es una agencia australiana con muchos años funcionando. La sede principal de EMSA queda en la ciudad de Brisbane, en Australia, pero también tiene sedes en otras ciudades de Australia. Aquí en México voy a ser yo su servidor quien les va a ayudar o les va a facilitar con toda la información relacionada con el destino Australia. Primeramente tengo que responderte a la pregunta del por qué Australia. Creo que es importante que todos los estudiantes internacionales a la hora de buscar un destino, elegir un destino, a dónde ir a estudiar, traten de responderse a esa pregunta. Una de las cosas importantes del por qué estudiar en Australia es porque los estudios australianos son reconocidos a nivel mundial. Esto es importante a la hora de que si el estudiante quiere regresarse a México, pues tengan la certeza de que este estudio va a ser reconocido de manera fácil aquí en Australia, no tan solo en la parte educativa, sino que ya el simple hecho de tener un título australiano es de bastante peso en el mercado laboral. Otro también importante razón del por qué Australia es que las universidades australianas están en el top 100 o un gran número de las universidades australianas están en ese ranqueo del 1 al 100. Los que no están igualmente dentro de los ranqueos del 1 al 600, que ya es bastante, o sea, estamos hablando de muchas universidades, millones de universidades a nivel mundial. Entonces estar en el ranqueo del 1 al 600 ya es un buen número. Otra de las razones del porqué y del por qué muchos de los estudiantes internacionales hoy por hoy están escogiendo Australia es porque es uno de los pocos países que permite al estudiante estudiar y al mismo tiempo trabajar. El gobierno australiano le permite al estudiante trabajar medio tiempo, no tan solo durante cursos técnicos, maestría o licenciatura, sino también durante sus estudios de inglés. Es importante el que entienda que este beneficio le va a permitir tener una experiencia dentro del mercado australiano o en el mercado de un país de primer mundo como lo es Australia. Otro de los beneficios del por qué Australia es que el gobierno también coloca en puesta o tiene en puesta una opción para aquellos estudiantes que una vez que terminen su licenciatura o su maestría puedan aplicar a una visa de graduado. Estas visas le permiten al estudiante trabajar tiempo completo durante su estancia en Australia o, o posterior a que termine su visa de estudio. Es uno de los beneficios, digamos, más prácticos dentro del marco educativo porque le permite al estudiante tener ya sí una experiencia tiempo completo en el área de los estudios que realizaron en Australia. Otro aspecto también importante es que el mercado laboral en Australia, uno, es bastante grande, o la oferta laboral es bastante grande, pero no tan solo eso, sino que el salario australiano es considerado uno de los más altos en el mundo. Digamos que los trabajos no calificados, bueno, los trabajos no calificados son uno de los más tomados por los estudiantes internacionales por la flexibilidad de los horarios. Esto es importante tener en consideración que durante los estudios uno a la hora de pensar si puedo estudiar y puedo trabajar al mismo tiempo, pensar que también los horarios son importantes. Por eso los salarios de los trabajos no calificados es bastante bueno. Digamos, para dar un número, estamos hablando de 20 a 35 dólares australianos que los estudiantes pudiesen ganar por hora. Esto es bastante bueno a la hora de que también si quiero cubrir ciertos gastos como de manutención o gastos extras, está ahí impuesta ese beneficio que la visa de estudio te lo permite. Otro también es que la visa de estudio te permite adjuntar tu pareja. Digamos, a la hora de decir pareja, estamos hablando de personas que están casadas o que están en un concubinato, en relación de hecho. En la visa de estudio, si me voy, por ejemplo, a estudiar, no sé, un curso de inglés, un curso técnico, una licenciatura, una maestría, si yo soy el aplicante principal, puedo adjuntar a mi pareja. Eso es bastante importante, ya que dependiendo de lo que estudie, por ejemplo, si me voy a estudiar una maestría y adjunto a mi esposa a mi visado, mi esposo puede trabajar tiempo completo en cualquier tipo de trabajo. Otra también que se me había olvidado, en los trabajos, en el beneficio de poder trabajar medio tiempo, no hay digamos que una limitante al tipo de trabajo que yo pueda hacer.
puedo trabajar medio tiempo, pero tiene que ser trabajos, o sea, no tiene que haber una limitante del tipo de trabajo, sino de las horas, son nada más 20 horas que yo puedo trabajar semanalmente. Otra también de los beneficios que siempre los mexicanos toman en consideración es el estigma o la carga, digamos que en el aspecto de racismo. Entonces, Australia es uno de los países con mayor multiculturalidad. Se dice que la población australiana tiene de un 70 a un 80% de la población o nació fuera o son de padres que nacieron fuera o están relacionados con alguien que nació en el extranjero. Eso quiere decir que tú como mexicano, como estudiante mexicano, no debes de tener esa preocupación de si voy a ser aceptado, si me van a dar un trabajo porque soy latino. No, en Australia la mayoría de los trabajos no toman en consideración el aspecto de nacionalidad, de color, de ningún aspecto, porque todos en Australia somos extranjeros. El gran número de las personas que viven en Australia son extranjeros. Por otro lado, Australia siempre ha ganado en el top 10 de las mejores ciudades con mejores estándares de vida en el mundo. Melbourne casi ha tomado por 11 años consecutivos como número 1, seguida de Brisbane, seguida de Sydney, Adelaide, Perth. Siempre están compitiéndose, pero está dentro de ese marco de las top 10 mejores ciudades para vivir del mundo. Por último, y creo que es uno de los aspectos también, como recalqué en lo que hablé anteriormente, es no van a tener ningún problema de racismo. Entonces, aquí si tomamos todo en consideración, por último, también se me había olvidado, es que el dólar australiano es mucho más bajo que el dólar, digamos que americano o canadiense. Quiere decir que ciertamente los estudios o los fees de la matrícula de los estudios nos van a salir mucho más bajos que irse a estudiar a países donde la moneda, digamos el euro, la lira, son mucho más altas. Ahora bien, recordando un poco de lo de las ciudades, entiendo que aquí en México los estudiantes no están familiarizados con el destino Australia y con todo lo que tenga que ver con las ciudades en Australia. Bueno, vamos a comenzar con que el clima de Australia es muy parecido al de aquí de México. Entonces eso es importante a la hora de pensar que no van a pasar frío invernal como otros destinos, sino que el clima va a ser muy parecido inclusive que el de aquí de Ciudad de México. Vamos a comenzar con la ciudad con mayor población. Esa es la ciudad de Sydney. Sydney tiene una población aproximada entre 4.5 4.8 millones de habitantes. Vamos a hablar también de las cosas positivas y negativas. A ver, dentro de las cosas positivas está que Sydney tiene la mayor empleabilidad de toda Australia. Cosas un poco en contrapeso a esto es que Sydney, la vivienda tiende a ser un poco más costosa. Entonces es una de las ciudades con mayor población, con mayor empleabilidad, pero tiende a ser un poco más costoso el estilo de vida. Por segundo lugar tenemos Melbourne. Melbourne es una ciudad un poco más europeizada, el clima es un poco más frío, no temperaturas de nieve, no hace nieve, pero no cae nieve, perdón, pero el clima sí tiende a ser un poco más, digamos, un poco más europeo. La población de Melbourne es muy parecida a la de Sydney, es de 4.3, 4.5 millones de habitantes. Se dice que hay más café y restaurantes que personas. Esto es bueno en torno a la empleabilidad, bastante buena en la ciudad de Melbourne. Por tercer lugar tenemos Brisbane. Brisbane es una de esas ciudades poco conocidas por los mexicanos. Comienzan a ser un poco más populares hoy por hoy, pero le hablo de Brisbane. Brisbane tiene la población es de 2.7 a 3 millones de habitantes. Es la tercera más grande de toda Australia. El clima es bastante tropical. Las temperaturas son bastante buenas. Toda Australia tiene las 4 estaciones, pero en Brisbane ciertamente el calorcito pues dura un poco más que el resto de las otras ciudades como digamos Sydney y Melbourne. La empleabilidad también es bastante buena. Se dice que en los próximos 5 años Brisbane va
va a ser una de las ciudades de mayor crecimiento en toda Australia. Entonces la empleabilidad es bastante buena. Es muy popular con los estudiantes internacionales, digamos, de Sudamérica o inclusive de aquí de México por el clima. Tiende a ser un poco más agradable el clima. Cerca de Brisbane está la ciudad de Gold Coast. Gold Coast para mí es como una versión australiana de Miami. Grandes rascacielos, la playa lindísima al frente, es una mezcla entre Miami y Cancún. Son playas muy lindas, el calor dura bastante todo el año, tiene un clima bastante súper tropical en verdad. La población es bastante reducida, estamos hablando de 900, 800 mil habitantes. La empleabilidad se enfoca más al área de la hotelería, restaurantes, por todo aquello de que es una ciudad bastante turística. La mayoría de los estudiantes cuando terminan la prepa se van a Gold Coast, como aquí se van a Cancún, allá se van a Gold Coast a pasar digamos que a celebrar el final de la prepa. Otro que le sigue a Gold Coast es Perth. Perth es una ciudad con un clima bastante mediterráneo, bastante moderado, bien partida las estaciones. Perth, la industria es más en la parte de minería. La empleabilidad, bueno, la empleabilidad es bastante buena, no tan buena como el resto. Cosas positivas de Perth es que depende de la minería y hoy por hoy la minería está en su mejor momento. Quiere decir que tomen en consideración también a Perth en sus opciones. Las playas de Perth son muy lindas. Yo viví 11 años en Perth. Estudié, trabajé, hice vida en Perth y le puedo decir que el estándar de vida de Perth es muy bueno. Por otro lado tenemos Adelaida. Adelaida hoy por hoy está muy en boga, no tan solo porque el estándar de vida es muy bueno, es más pequeño en población, pero el gobierno federal está dando incentivos a las personas que si quieran residenciar o quieran hacer estudios, le hacen muchos incentivos, lo que se llaman a las zonas regionales. Entonces, Adelaide está dentro de esas zonas regionales. El hospedaje tiende a ser un poco más económico, eso es bueno para los estudiantes para ahorrar y abaratar costos. Otro es Tasmania. Al igual que Adelaida, Tasmania está en ese abanico de zonas regionales, al igual que Perth también. Entonces, Tasmania es una isla en la parte de abajo de Australia, no está en el mainland, sino está en la parte de abajo. Está bien chida Tasmania, es pequeña, el clima es un poco más frío, pero igual que Adelaida, los incentivos para las personas que se quieran estudiar y trabajar y vivir en Tasmania, pues son mucho más por encima de cualquier otro de los otros destinos. Por último tenemos Darwin. Darwin es una ciudad bastante pequeña, queda en el norte de Australia. El clima es bastante caliente, súper caliente, digamos como el clima de Mérida en el verano. Es bastante pequeño, pero igual que Tasmania también, el gobierno de Tasmania, el gobierno del norte del territorio, le da incentivos a aquellas personas que se quieran estudiar en esas zonas regionales. Digamos que le dan... por ejemplo, si me voy a estudiar una maestría, me dan años extras en alguna de estas ciudades, años extras y me voy a estudiar mi maestría en esas ciudades. Ahora bien, ya que sabemos y ya que tenemos una introducción muy buena de cada uno de los destinos, vamos a saber qué puedo ir a estudiar en Australia, qué puedo hacer, qué tipo de curso ofrece Australia. Son tres principales opciones. Uno son los cursos élicos que tienen que ver con todo lo relacionado con los cursos de inglés. Por otro lado, los cursos vocacionales o los VET. Y por último, el Higher Education. Comenzamos con los cursos élicos. Los cursos élicos son todos los que tengan que ver con certificado de Cambridge, certificado de IELTS, TOEFL, TESOL, cursos de inglés general, cursos de inglés para propósitos académicos, etc. Todo lo que tenga que ver con cursos de lenguas de inglés son todos los cursos élicos, es la opción de élicos.
Otras son los cursos vocacionales. Ciertamente aquí en México los cursos vocacionales o los cursos técnicos no es algo que se habla muy a menudo. En países como Australia, como Canadá, como la Unión Europea, existen dos tipos de opciones en el área, digamos que después que me gradúo de la prepa. Uno son los cursos vocacionales, que es lo que le estoy hablando, y el otro es ir directamente a la universidad, hacer la licenciatura, la maestría, etc. Los cursos vocacionales tienden a ser un poco más económicos, son cursos más enfocados a la parte práctica. Digamos que en la realidad en Australia, los estudiantes australianos, los propios, los que nacieron en Australia o que ya tienen una idiosincrasia cultural australiana, normalmente tienden primero a estudiar un curso vocacional. ¿Por qué? Porque son cursos pequeños, un curso normalmente de 2 años, y una vez que termine estos cursos vocacionales ya puedo entrar en el mercado laboral directamente. Ciertamente, a diferencia de aquí de los países latinoamericanos, aquí en México, esa opción está un poco, no es muy bien vista, vamos a decirlo así. Pero en países como Australia, las personas que estudian, voy a poner un ejemplo, un curso técnico de carpintería, son personas que una vez que terminan ya entrarían en el mercado laboral, y digamos que un carpintero puede tener un salario alrededor de los 60, 70 mil dólares al año. Entonces es una opción, digamos que económica, rápida, y que te permite tener un conocimiento técnico práctico y académico también, pero que te permite tener un acceso de inmediato al mercado laboral. Por otro lado están los Higher Education, que ahí entramos con licenciatura, maestría, posgrado o especializaciones y doctorado. Entonces, las cosas buenas de Australia es que las licenciaturas normalmente duran de 3 a 4 años, son súper corticas. La carga académica es un poco más enfocada, digamos que por semestre la mayoría de los estudiantes ve solo 4 materias. Esto es muy bueno a la hora si lo comparamos con los estudios que uno hace en Latinoamérica, que tienden a tener mucho más materias dentro de un semestre. Australia son menos años y menos materias, pero más enfocado. Ciertamente a la hora de si uno va a estudiar, digamos que carreras como una ingeniería, las materias van a ser muy precisas a esa ingeniería que ellos van a estudiar. Por otro lado tenemos las especializaciones, que son los graduate diploma o graduate certificate, que es como el primer año de una maestría. Entonces son como la introducción a una maestría, por eso se le llaman especializaciones. Tienden a ser de 6 a 1 año normalmente. Y luego vienen las maestrías, que también puede ser de 1 año a 2 años, terminando con los doctorados. Los doctorados en Australia, la gran mayoría son o tienden a ser, no es como aquí en México, que muchos de los estudiantes aquí en México tienen acceso a una maestría. En Australia un doctorado tiende a ser para Australia para alguien de ciencias, alguien de investigación. Aquí en México la mayoría o un gran número tienden a tener doctorado, a la diferencia de Australia, que si lo hace, traten de hacerlo en el área de investigación, porque el mercado laboral tiende a ser se le abre mucho el mercado laboral digamos que a sueldos mucho mayores, porque son las personas de ciencias. Bien, ya que hablamos o hicimos una introducción del por qué Australia, las ciudades en Australia, las opciones educativas en Australia, la pregunta más recurrente de casi todos los estudiantes es en relación a las becas. Las becas, bueno, vamos a comenzar primero con las becas nacionales. Las becas nacionales, digamos que una de las principales es CONACYT. Condiciones aplican, son becas muy específicas en áreas muy específicas, con promedio, con universidades que tengan que estar bien rankeadas, etc. Para eso nosotros vamos a estar aquí para orientarle y decirle si esa maestría o ese estudio, esa maestría o ese doctorado que está pensando en hacer coincide con los requisitos de cada convocatoria. Por otro lado tenemos FIDER y FUNED, son 2 fondos de financiamiento. La tasa de interés es bastante bajita,
digamos que también tienen que tener un promedio, tienen que tener unos requisitos para poder acceder a este financiamiento educativo. Ciertamente los estudiantes mexicanos no están muy familiarizados con los créditos educativos, no lo confundan con los créditos bancarios. Estos tienen los créditos educativos, son la tasa de interés muy bajita, le da mucho tiempo para el pago. La verdad es que está bastante buena esa opción, no la descarten en sus opciones de financiamiento o de becas, la parte de FIDER y FUNED. Nosotros también estamos aquí para ayudarte con todo ese proceso y decirte qué universidades aplica y qué maestría puedo hacer. Por otro lado, cuando hablamos de las becas australianas, existen la pregunta recurrente de los estudiantes mexicanos es: ¿puedo acceder a las becas en las universidades australianas? Bueno, vamos a hablar y comenzar y tener claro que para poder tener acceso a las becas de Australia, un gran número de las becas australianas, de las universidades australianas, no son en full. Significa que no son becas completas, son becas porcentual, digamos de un 25, un 30, hasta un 50, una que otra, no son muchas, son de un 100%. Pero, ¿cómo accedo? ¿Cuáles son las condiciones específicas? Tienes que tener en consideración que para aplicar a estas becas tienes que tener un promedio bueno. Cuando hablo de un promedio bueno, es un promedio mayor a 7, 8. La mayoría te pide un promedio mayor a 8.6. Entonces, cuando estamos hablando, estamos pensando en aplicar a becas, a diferencia de los países del norte como Norteamérica, Canadá, bueno, más Norteamérica que Canadá, que uno aplica a becas de deporte, ese tipo de becas. Australia no tiene muchas becas de deporte, pero sí tiene muchas becas, digamos que de rendimiento académico. Tienes que tener en claro también que tomar en consideración que durante tus estudios también puedes trabajar medio tiempo. Quiere decir que si ya puedes trabajar medio tiempo, puedes a lo mejor cubrir tu manutención. Y entonces la beca que te den de porcentual del fee de la matrícula está sumado a todos los beneficios. Entonces ciertamente para mí son becas reales porque a diferencia de, por ejemplo, en Norteamérica, que te dan becas de deporte, donde te dan un porcentual, pero no puedes trabajar durante tus estudios, entonces en verdad se tienden a ser un poco más costosas, porque así te den digamos que una parte de beca por rendimiento deportivo, en realidad no va a tener mucho alcance si vas a tener que cubrir en un 100 todo lo que son los gastos de manutención. Entonces, aquí cubrimos toda la pregunta relacionada con lo de las becas en Australia y los financiamientos. Buen rendimiento, tener un perfil académico bastante bueno para tener acceso a este tipo de becas. Ok chicos, quiero darles las gracias por habernos escuchado en esta presentación. Quiero también recordarles que todas las asesorías que hacemos aquí en la sede o en las oficinas de Polanco, aquí en Ciudad de México, de EMSA, son totalmente gratuitas. Nos pueden llamar, nos pueden contactar vía telefónica, vía email, vía Skype si quieren, las veces que quieran, es gratuito. Aquí la idea es tener un análisis completo de su perfil, tanto su promedio, su nivel de inglés, experiencia laboral en algunos casos, todo lo relacionado a primero saber un poco más de ustedes para poderos ofrecer opciones y saber qué opciones, porque a veces llegan estudiantes con planes que ellos han hecho, pero resulta que no se encajan con lo que en verdad en un futuro están buscando. Entonces es importante tener una asesoría muy particular, muy personalizada, para que ese análisis particular dé como conclusión un mejor resultado para saber sus opciones educativas. Entonces, en esta presentación van a ver varios videos, tanto de la parte de la asesoría migratoria como algunas presentaciones de algunas de las universidades que están en Australia. Y bueno, en cualquier momento pueden contactarnos y escribirnos en nuestras redes sociales o vía email. Muchas gracias.